Muy buenas tardes a todos los que estamos aquí presentes, gracias a Dios, y a quienes se están conectando vía internet, que son de aquí de Casa de Oración Loma Dorada. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de qué carta cree, de Segunda de Corintios. Y la semana pasada comenzamos a ver el capítulo número 6, estoy segura que muchos llevaron sus anotaciones, en el tema número 10 que se llamó... En el tema número 9, discúlpeme usted, que se llamó Ministerio de la Reconciliación. Esto lo vimos en los versículos del 1 al 13, en donde vimos en el primer punto que se llamó Ven a Cristo en nosotros, cómo las personas antes de ver a Cristo nos ven a nosotros, cómo somos esas cartas leídas por todo el mundo y cómo nuestro testimonio pues impacta siempre a las personas cuando somos coherentes, cuando estamos esforzándonos en esa gracia de Dios por llevar a cabo la palabra que estamos recibiendo, como bien nos comentaban nuestros hermanos, ¿no? Llevarla a cabo siempre es una coherencia que nosotros tenemos y cómo las personas empiezan a ver a Cristo en nosotros, pero también pues puede ser una decepción si no ven a Cristo en nosotros, si no estamos actuando como verdaderos hijos de Dios, como cristianos. El segundo punto fue que Cristo nos constriñe, una pregunta, ¿Cristo nos constriñe? Y ahí vimos cómo todo lo que hacemos es por la necesidad que nos genera el Espíritu Santo, así como dice la palabra, que Dios mismo pone en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿no? Y todo lo que llevamos a cabo, pues lo llevamos siempre sabiendo que es para Dios, que es en Dios y que nos esforzamos en esa gracia de Dios. Y el último punto, el número 3, también es una pregunta. La semana pasada fueron casi todos, bueno, los 3 puntos fueron en preguntas, embajadores. Y ahí vimos cómo somos representantes de este reino de Dios en este mundo, como esos embajadores que ya no, nuestra ciudadanía ya no es esta, nuestra ciudadanía ya es celestial. Y ahora como hijos de Dios, con esta nueva ciudadanía, pues podemos ir, como nos explicaba el pastor, ¿verdad? Cuando uno es ciudadano de otra parte, pues tiene ese derecho de ir pidiendo a otros. ¿Recuerdan esa pequeña analogía? Me recordó, a mí me ubicó mucho y me dio mucha luz, que es verdad, uno ya tiene la salvación, pero que por ese amor hacia que otros también la tengan. O sea, que por ese amor, por esa necesidad, ese mismo constreñir del Espíritu Santo de llevar esa salvación a otros y que muchos seamos parte del reino de los cielos. Entonces es algo muy interesante. Y el día de hoy vamos a ver en nuestro tema número 10, se titula Embajadores, colaboradores de Dios. Y vamos a orar para ponernos en las manos de nuestro Señor, primeramente. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra, Señor, siempre trae dirección a nuestra vida, Señor. Siempre está guiando, siempre llega a tiempo justo, Señor, a nuestro corazón. Solamente necesitamos estar receptivos, Señor, y tener un corazón, Señor, dócil, que siempre quiera ser enseñable por ti, un corazón moldeable, Señor, un corazón que se derrita ante tu palabra, Señor, y que permita ser moldeado por ella. Dios, tu palabra siempre está guiando nuestras vidas, Señor, advirtiéndonos de muchas cosas para que nosotros ahora podamos salir adelante, Señor, de muchas cuestiones que están sucediendo en el mundo, Señor, y que tú nos apercibes en ella. Yo te ruego para que tu palabra, Señor, sea predicada en este día, Señor, con denuedo, con eficacia, Señor, con el amor de Dios, Señor, para cada uno de nosotros y que así mismo sea recibida, Padre. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Pues bueno, si me acompañan por favor a 2 de Corintios en el capítulo 6, vamos a ir viendo, y es muy importante que nosotros comprendamos que en el contexto histórico vemos cómo el apóstol Pablo, que es quien escribe esta carta a los Corintios, estaba luchando arduamente contra una consecuencia que acarreaba la gran madurez espiritual que había en el pueblo corintio. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿de dónde sacamos que eran inmaduros? Bueno, la primera carta, si ustedes la han leído, y si no, los invito a hacerlo porque es una manera de tener un contexto de todo lo que estamos estudiando, pues vimos que los llamó inmaduros, los llamó niños en la fe, incluso de forma sarcástica los llamó carnales, porque había gran división ahí entre el pueblo de Dios, y algo que se genera cuando hay una madurez espiritual y también mental, como le pasó a los corintios, era que había mucho prejuicio entre ellos,
Había un gran prejuicio entre el pueblo corinto y se manifestaba mucho hacia la persona de Pablo. Ahora usted se preguntará, bueno, ¿qué es el prejuicio? Porque muchas veces lo escuchamos. De hecho, a los cristianos muchas veces nos tratan de prejuiciosos. ¿No es cierto? Nunca le ha dicho nadie, nunca han escuchado eso. Y a veces no sabemos cómo contestar porque no sabemos qué es exactamente un prejuicio. El prejuicio es formarse una opinión o un juicio, casi siempre negativo, acerca de una persona o asunto sin haber investigado o comprobado a fondo la información recibida. Es decir, ahí ya nos queda un poquito más claro. Lo cual, cuando nosotros nos formamos una opinión sin tener como todas las bases posibles, nos llevará con regularidad a sacar conclusiones apresuradas y casi siempre erróneas. No sé si a usted le ha pasado alguna vez que se apresura uno a ver una situación y uno dice, es esto. Y luego digo, ay, me equivoqué, o sea, porque me apresuré, ni siquiera me puse a investigar, me fui, como dicen, me fui con la pinta, me fui para lo que me habían dicho. Dice la palabra de Dios en Proverbios 18:13, si me acompañan por favor, dice así, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que va a variar un poquito de la Reina Valera 60 que usted tiene, pero queda un poco más de claridad, por eso usamos a veces otras versiones. Dice así, Proverbios 18:13, precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. O sea, es necio porque habla de que hay una inmadurez en nosotros. Cuando nosotros nos apresuramos a responder antes de escuchar los hechos, antes de escuchar todas las partes, es necio y denota madurez en nuestro carácter. Y a la vez es vergonzoso porque ¿cuántos no hemos caído en la vergüenza de tener que rectificar? O sea, y la riega uno, a veces muy feo. A lo mejor nada más yo, pero si a alguno también le ha pasado, sabe que a veces uno dice, perdón, o sea, no era así, discúlpame. Seguramente la gran mayoría de nosotros hemos sufrido alguna vez por los prejuicios que algunos pueden tener de nosotros. Sí sabe eso, ¿verdad? Que no todas las personas piensan de uno como uno cree que piensan. O sea, a veces la gente puede pensar distinto y eso es algo con lo que nosotros tenemos que convivir, es parte de la madurez. Y quizás nosotros mismos también tenemos nuestros prejuicios acerca de ciertas situaciones o personas. ¿Cuántos nos hemos notado que tenemos así nuestro sesgo o nuestros prejuicios acerca de ciertas cosas? Yo lo he notado en mí. A veces soy muy rápida me apresuro también mucho a veces a decir, es así. No, o sea, ya lo voy viendo. Fíjense que esto es algo que, aunque todos hemos pasado, siempre ha sido algo de la condición humana, es algo que está muy en el carácter, sobre todo, como les digo, cuando hay inmadurez, sobre todo espiritual. Y esto lo vivió el Señor Jesús. Los religiosos del tiempo de Jesús lo prejuzgaron y lo rechazaron, y rechazaron su salvación. ¿Por qué lo prejuzgaron? Porque para ellos Él no daba con el tipo del Mesías. O sea, no daba con el tipo de Mesías que ellos estaban esperando, no del bíblico, porque todas las profecías se cumplieron en Jesús, pero ya su prejuicio de lo que ellos esperaban del Mesías no les permitió ver la luz de Cristo. Y se perdieron el tiempo de su visitación. Muchos de ellos pues no alcanzaron esa gran salvación que estaba delante de nosotros. Fíjense hasta dónde puede llevar. O sea, cuando uno tiene estos sesgos, estos prejuicios en el corazón. Los religiosos de Corinto prejuzgaban a Pablo, recibiendo en vano la gracia de Dios. ¿Cómo lo prejuzgaban? Bueno, porque oían muchísimas cosas de él, que también están narradas muchas de ellas en la primera carta. Escuchaban, no, que Pablo, no sé, Pablo no quiere, se está enriqueciendo con las iglesias, decían unos. Y otros decían, no, pues no quiere aceptar ofrenda. Uy, qué orgulloso. Entonces, había mucho prejuicio acerca del ministerio de Pablo y todos lo estaban prejuzgando y estaban echando en vano la gracia de Dios, tristemente, porque pues, estaban totalmente cegados en su entendimiento y no podían ver pues, el gran regalo que Dios les había dado en tener un maestro, un apóstol con ellos enseñándoles y guiándoles. Los religiosos de nuestros tiempos también nos prejuzgan, o sea, a cada uno de nosotros. Y muchas veces cuando hay esa religiosidad en el corazón y esos prejuicios hacia cada uno de nosotros, no reciben el mensaje que Dios envía por medio de nosotros, que somos todos sus colaboradores, rechazando tristemente la oportunidad de salvación y de santificación. Hay personas que cuando usted le predica, ya, o sea, literalmente en cuanto uno habla de Dios, es como que pintan una línea. ¿No le ha pasado a usted?
A mí, sí, a mí a veces sí me pasa y me cuesta a veces trabajo porque como que va entrando uno y como que te marcan. Y, te estás desaprovechando, pero no sé cómo decirte lo que te estás perdiendo. Entonces, por mucho que uno les diga, pues lamentablemente a veces ya está ese juicio preconcebido y ya lamentablemente pues no llega a esa tan esperada salvación y se lo pierden, como bien nos decían, pues no solo a veces ellos, sino también pues la familia, ¿verdad? Porque por alguien entra la salvación. Así que en el punto número 1, en los versículos primeros, vamos a ver que hoy es el día de salvación. Este es un punto muy importante que se aborda en esta carta. Segunda de Corintios 6, 1 y 2, si me acompañan, dice así: así pues nosotros, como colaboradores suyos de Dios, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Lo primero que debemos ver aquí es lo que es un colaborador. Un colaborador es aquella persona que ayuda a otra a llevar a cabo su obra. Es decir, en nuestro caso somos colaboradores de Dios. No es nuestra obra, es la de Cristo. Y tenemos el honor de servirle en la expansión de su evangelio, pero la obra es suya. Nosotros solamente colaboramos, aportamos, sumamos. No estamos para dividir ni para restar. Siempre estamos para sumar, para multiplicar. Eso es la idea de un colaborador. Quien haga lo contrario, pues ya no está colaborando, está diezmando la obra, ¿verdad? Entonces ya no estamos siendo efectivos en aquello que Dios nos ha llamado. La idea esta de colaboradores de Cristo se entiende que se toma como la idea de un padre que toma a su hijo para enseñarle a realizar una tarea específica, aunque sabe que por la falta de conocimiento y habilidad del niño para realizarla o de su hijo, va a entorpecerlo y retrasarlo, pero aún así decide enseñarle con paciencia porque sabe que es algo provechoso para él. Y miren, quienes tenemos hijos no me van a dejar mentir. A veces lo quieren ayudar a uno, pero sabes que te van a retrasar un montón y que a lo mejor vas a terminar limpiando de más y van a hacer un cochinero y no sé, un montón de cosas que se nos cruzan por la cabeza. Pero ¿cuántos saben que es una obligación del padre irles enseñando? Porque luego crecen y son adolescentes y no ayudan en nada y uno se queja, ¿no es cierto? Uno se queja, pero uno a veces no tuvo la paciencia de enseñarles. Uno no tuvo, ya vi varias risas. Yo lo sé, yo tengo 2 niños. Y a veces, pues mi hija, mamá, te ayudo a hacer los hotcakes, porque a ella le gusta, ¿no? Hacer los hotcakes. Pero ya sé. Ya sé que en vez de tardarme 15 o 20 minutos, que es lo que yo tengo de tiempo estipulado, porque ya saben que uno anda siempre con el tiempo medido, pues va a ser casi la hora. Entre lo que ella pues bate despacito, y que pone uno, y que bajito. Entonces, pero yo sé que es algo provechoso para ella. Así es esta idea de ser colaboradores de Dios. O sea, nosotros en realidad, pues no tenemos a veces esa habilidad, obviamente cuando entramos en el reino de Dios, pero Dios con mucha paciencia nos va formando. Es bien paciente con nosotros. A veces también estorbamos, si somos sinceros. Pero Dios es bien paciente. Y no nos desecha la primera que nosotros nos equivocamos, como muchas veces uno sí lo hace de que, y ya tiraste eso, no, mejor ya déjame a mí sola. Yo termino. O sea, Dios no es así. Dios es bien paciente con nosotros y nos va formando paso a paso. Y siempre tiene esa no sé, yo lo noto en mi vida muchas veces, como a veces de mis múltiples equivocaciones, aparte de todo, me da grandes enseñanzas. No sé si a ustedes les pasa, o sea, aparte de todo, mis múltiples equivocaciones me dan dando esa enseñanza y Dios nos va habilitando y nos va preparando. Y así nosotros deberíamos de ser, ¿verdad? De una forma idónea, pero yo sé que estamos en el proceso, ¿no es cierto? Sin embargo, a pesar de esta paciencia que Dios tiene, que es paciente con todos, la exhortación de no tomar en vano la gracia de Dios que acabamos de leer se refiere precisamente a que no abusemos de la paciencia que Dios nos tiene y nos dispongamos a mejorar cada día poniendo en práctica lo que nos ha enseñado en su palabra. Y también
también, el no tomar en vano esta gracia de Dios, se refiere a que seamos pacientes con otros que aún están comenzando en este proceso. ¿Por qué? Porque pues cada uno de nosotros a veces nos toca discipular a otras personas, enseñarles, y hay que también ser pacientes como Dios es paciente con nosotros, sin abusar de la paciencia de Dios. La idea aquí es de que lo que vamos aprendiendo lo vayamos poniendo en práctica. Porque luego a veces tenemos esta actitud de que ya está aquí y aquí nos quedamos. ¿Y cuántos saben que, la meta es el carácter de Cristo y cuántos ya no alcanzamos? La idea es no pararnos, porque todavía nos falta un montón. Entonces, aquí debemos de seguir siempre adelante hacia la meta. También podemos ver en estos versículos la manera magistral en la que el apóstol Pablo aterriza el versículo que está en Isaías 49:8, en donde dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Lo aterriza de una manera muy magistral, enseñando que lo que antes era una promesa lejana, ahora ellos tenían el privilegio de ser de los primeros en verla hecha toda una realidad. Esto es una de las cosas que tenía mucho el apóstol Pablo, que le tocó vivir en este tiempo en donde la ley estaba vigente y él tenía mucho conocimiento, y cuando ahora es transformado por Dios, su vida es transformada, ahora el Espíritu Santo guiándolo, todo aquello aprendido era como que para él muy fácil aterrizarlo, pero ahora en la gracia de Dios. Y eso es algo bien sorprendente, porque de verdad en este tiempo los corintios tuvieron este privilegio de ser los primeros en ver esta promesa de Dios cumplida, la salvación abierta para todos nosotros. Era algo que a él le causaba una alegría tan grande, pero que no miraba esa misma alegría en otros. Y yo me imaginaba, decía, Señor, es verdad, o sea, nosotros tenemos muchas promesas, y ya me imagino cuando, por ejemplo, si nos toca el rapto, imagínense, ya me imagino con alguno de ustedes, este era el rapto, o sea, con aquel gusto, cuando estemos en las bodas del Cordero, que espero que estemos todos allí. Estas eran las bodas del Cordero de las que nosotros leíamos y escuchábamos de hace tiempo, y ahora ya estamos aquí. O cuando estemos en la eternidad. ¿Alguien se ha imaginado ya en la eternidad? O sea, donde ya no va a haber llanto ni dolor. Entonces, esto es lo que les trata de transmitir. Ya ahora ustedes ya tienen la salvación. Ya es gratuita para todo aquel que cree. La salvación, mis amados hermanos, es el mayor regalo de Dios a los hombres, porque cubre nuestra mayor necesidad, que es tener comunión con Dios, sin duda alguna, estar en paz con Dios. Y aunque solo es efectiva por medio de Cristo, Él mismo, el Señor Jesús, estipuló que requiere de un mensajero que no tenga prejuicios para llevar este mensaje. Esto lo vemos en varios versículos de la Biblia, pero solamente vamos a citar Marcos 16:15. Si me acompaña, por favor. Marcos 16:15 dice así: y les dijo, id por todo el mundo, o sea, sin prejuicio de lugar. Por ahí hubo un profeta que tuvo un prejuicio de ir a un lugar que se llamaba Nínive, y ya sabe cómo le fue, ¿verdad? O sea, no quiso ir, tenía un prejuicio sobre Nínive y él no quiso ir, pero ya sabe que lo que sucedió, que se llamó Jonás. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, o sea, todas las personas pueden participar de la salvación si tienen arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Amén. Aunque algunos teólogos, aquí es algo muy interesante, han visto en estos versículos y en los últimos versículos del capítulo anterior un claro mensaje que el apóstol Pablo estaba mandando a los corintios, y que se puede parafrasear de esta forma, teniendo en cuenta lo que vimos la semana pasada y esta. Y es como si les dijera: hermanos corintios, por sus prejuicios ustedes están enemistados conmigo, porque ellos son los que se ven enemistados con Pablo, no Pablo con ellos. No era recíproco, era de allá para acá, por así decirlo. Ustedes por sus prejuicios están enemistados conmigo, ¿cómo pues pueden ayudar a otros a reconciliarse con Dios? ¿Se están enemistados? ¿Cómo vamos a llevar a cabo el ministerio de la reconciliación? O sea, es algo que es incoherente, ¿no es cierto? O sea, carece de coherencia que si uno está enemistado con otro, y más cuando es de parte de uno. O sea, ¿cómo vamos a llevar a cabo efectivamente el ministerio de la reconciliación para el que hemos sido llamados? Entonces, el llamado de Dios es a reconciliarnos con Dios y también a tener buena armonía entre nosotros. Hoy es el día de salvación, sin duda alguna, y no me cabe duda que hoy es el día de salvación para muchos que necesitan a Dios,
para rescatar su vida. Hay mucha gente que en realidad se está perdiendo y sabemos que aunque nosotros lo escuchamos muchas veces como cristianos, es una realidad, es una realidad. Yo espero en Dios que todos aquí pues tengamos esa convicción de ser salvos. Sin embargo, si alguno no, pues ahí es el día. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que estamos siempre nosotros prestos para predicar de esa salvación a otros. Hoy es el día de volver el gozo de la salvación si alguno lo hemos perdido a causa del pecado y la enemistad producida por la falta de perdón. O sea, es algo tremendo. El rey David lo decía en uno de sus salmos cuando tuvo este arrepentimiento tan genuino a causa del pecado que había tenido. En el Salmo 51 decía: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Devuélveme el gozo de tu salvación. Y así yo transmitir ese mismo gozo a otros. Hoy es el día de que nosotros como hijos de Dios podamos comprender que nuestra única motivación en el servicio al Señor debe ser servir y agradar a nuestro Dios. Esa es la motivación que nos debe de imperar en el corazón. Es aquello que nos constriñe, como vimos, a llevar a cabo la obra del Señor. Y esto nos hace pasar a nuestro segundo punto, que es que todo lo hacemos en servicio a Dios. Si me acompaña, vamos a leer los versículos del 3 al 10. Y ahí vamos a encontrar el desarrollo de este punto. Todo lo hacemos en servicio a Dios. 2 Corintios 6. Dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. O sea, es una porción bastante sustanciosa y habla mucho del corazón del apóstol Pablo. Pablo sabía que no era perfecto, como ninguno de nosotros, no alcanzamos esa perfección de sin error, mas tenía la conciencia tranquila de saber que no había hecho nada de manera consciente para que alguien tropezara. Y esto es muy importante de resaltar, porque aquí lo que a nosotros nos debe importar más como hijos de Dios, en ese temor que tenemos reverente a Dios, es ese juicio que Dios tiene de nosotros. Eso es lo más importante. Entonces él sabía que de una manera consciente no había hecho nada para tropezar a nadie. Nosotros sabemos cuando hacemos las cosas de manera consciente y cuando, pues, la verdad, no fue algo que hicimos conscientemente. Sí nos damos cuenta, ¿verdad que sí? A veces uno se quiere como justificar y darle como vueltas, pero el Señor siempre lo lleva ahí. No, sí, o sea, si tenías ese darrito, lo aventaste mal. Entonces, uno sabe cuando uno es honesto con Dios, uno sabe cuando uno tiene esa comunión, Dios se encarga de acomodarnos las cosas y de mostrarnos por nuestra naturaleza, precisamente para que podamos ser corregidos y seguir creciendo y madurando en la fe. Si no, ¿de qué otra manera nos podemos dar cuenta? Nos pueden decir muchas personas, pero cuando Dios nos agarra, Dios sabe siempre el lugar, el momento justo, sabe la situación adecuada para mostrarnos si algo estamos haciendo incorrectamente. Fíjense cómo ahora, en los versículos del 3 al 5 que acabamos de leer, el apóstol Pablo se muestra como un padre que quiere hacer conciencia en sus hijos espirituales acerca de que el ministerio no es fácil, y es que aunque hagamos las cosas por amor, todo implica esfuerzo y sufrimiento. Todos aquellos que servimos a Dios en algún área sabemos que el ministerio no es fácil, ya nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Sí se requiere de esfuerzo. Si hay un esfuerzo que uno hace en la gracia de Dios, obviamente, y Él nos da la fortaleza y todo lo necesario cuando ve en nuestro corazón ese gozo por servirlo y esa necesidad por hacer su voluntad.
Pero aquí él les quiere mostrar, no sé, a ver, déjenme ver si aterrizo bien esta idea. No sé si ustedes a lo mejor, a veces uno como padre toma este lugar con los hijos y los hijos como que se acostumbran a ciertas cosas y no valoran el esfuerzo que uno está haciendo. ¿Nunca le ha pasado eso? Como que a veces tenemos digamos así, que ya tenemos este carácter, por así decirlo, que uno pues se entrega por la familia y a veces no se le da este valor. No se le da este valor y no sé si alguno de ustedes ha tenido esta plática. Conmigo alguna vez sí la tuvo mi mamá, que en paz descanse, que me enseñó mucho, pero sí me dijo, mija, o sea, imagínate, yo llego a trabajar a esta hora, batallo esto, hago esto, tengo este gasto, y tú, pues muy sentadita, ¿verdad? Y sin preocupación. Era la verdad, en ese momento era la verdad, pero le agradezco a Dios y esto es algo que Él quiere decirles a ellos. ¿Saben? Lo hago por amor a ustedes, no me pesa, pero el ministerio acarrea sufrimiento y quiero que ustedes tengan esto en consideración porque les va a servir para toda su vida. Es algo bueno que nosotros tenemos que tener en cuenta. Fíjense, basta leer el libro de los Hechos para entender todos los sufrimientos que los apóstoles de Jesús tuvieron que pasar por su causa. O sea, si usted no lo ha leído, pues ahí hay un interesante estudio que ya tenemos ahí en Casa de Oración, en donde habla de muchísimas cosas que tuvieron que pasar, no solo Pablo, muchos apóstoles, todos los apóstoles, varios de los que se mencionan ahí. Lo interesante es que muchos de estos padecimientos que menciona Pablo se los causaban aquellos a quienes justamente les predicaba el Evangelio. Es decir, cuando él habla de los azotes, de las cárceles, de los tumultos, de las tribulaciones, pues eran cosas que otros le hacían a él. Imagínense a aquel soldado que lo azotó seguramente, aquella autoridad que lo azotó y que lo mandó a azotar y que luego él le predicara el Evangelio. O sea, eso habla de que era una persona bien madura, o sea, ni siquiera se lo tomaba personal, o sea, estaba gozoso de padecer por Cristo y aún así les amaba. O sea, qué tremendo, ¿no? O sea, cómo él aquí lo puede de alguna manera aterrizar y mostrárselo a todos ellos. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:17, si me acompañan por favor. Romanos 12:17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y como lo estamos viendo, claro que lo vi. O sea, claro que él constantemente, muchas veces era, pues fue golpeado en una ocasión, dicen que creyeron que hasta lo habían matado, azotado, encarcelado, y no creo que lo trataron muy bien en la cárcel tampoco, pero salía predicando y predicándole a aquellos que le habían causado el mal. Los sufrimientos son inherentes a la vida humana, o sea, van junto con pegado. Algunos sufren pues, por las malas decisiones y lamentablemente quienes sufren por sus malas decisiones regularmente terminan culpando y renegando de Dios. Casi siempre, cuando es por una mala decisión y uno está sufriendo, casi siempre se termina culpando y renegando de Dios. Otros sufren por establecer el orden de Dios en su vida, lo cual sin duda alguna, cuando uno está sufriendo por establecer el orden de Dios en nuestra vida, nos va a llevar a valorar y modelar el carácter de Cristo como verdaderos ministros de Dios. Cuando uno está en ese sufrimiento por Cristo y en ese padecimiento por establecer su orden en nosotros, en nuestra vida, en nuestro ambiente de vida, pues esto nos va a llevar a valorar el sacrificio de Cristo. No sé si le pasa a usted también que a veces uno dice, Dios, esto es difícil. Es difícil perdonar, Señor. Y ves la cruz y dices, wow. O sea, ¿qué más te puedo decir? Y nos hace valorar lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. En los versículos 6 y 7 que acabamos de leer en el capítulo 6, se nos muestran las características de un verdadero embajador, de un colaborador de Dios. Y estas las vamos a ir viendo más o menos de una por una, tratando de desglosarlas y explicándolas. Cuando habla de la pureza, habla de que un ministro de Dios debe abstenerse de todo deseo carnal. O sea, estamos hablando de la pureza, abstenerse de todo deseo carnal, está en contra de la voluntad de Dios. Pero hay algo muy interesante que lo puse aquí como un pequeño comentario para mí, porque algunos comentarios en donde decían que esto lo estaba demostrando él,
porque se estaba absteniendo aún de vengarse de todos los que estaban haciendo esos prejuicios contra él, de todos los que lo estaban difamando. O sea, se estaba absteniendo. ¿Podía? Yo creo que es una reacción como que de la naturaleza humana. Si te hacen algo, como que lo quieres regresar inmediatamente. No sé si a ustedes les ha pasado, pero es como algo como que cuando nosotros no tenemos esa comunión con Dios, como que salta mucho. Y él estaba sujetando su carne y estaba mandándoles una carta totalmente en donde les hablaba de este amor de Dios y de muchas otras cosas sin buscar venganza de nadie. Eso es algo que debe de maravillarnos a todos los que pues, batallamos con la humanidad y vemos esta madurez espiritual y cómo sí se puede. En el Señor Jesucristo sí se puede no pagar mal por mal. O sea, eso es algo que para la gente que no conoce de Dios es imposible. Es imposible. Pero para un hijo de Dios es posible por el poder del Espíritu Santo y lo vemos aquí reflejado. Cuando habla de ciencia, habla de que un ministro de Dios siempre debemos de buscar esas palabras adecuadas y aplicar correcta y sanamente las enseñanzas de Jesús. También estar siempre prestos para presentar defensa de nuestra fe, cuando sea requerido, como dice la carta de Judas. Eso habla de la ciencia que se necesita, necesitamos preparación, hermanos. Necesitamos preparación. Necesitamos leer la palabra, necesitamos meditar en la palabra, necesitamos estudiar la palabra, necesitamos ponerla por obra, necesitamos estar preparados. Porque muchos van a exigir de nosotros respuestas y muchos van a ser con el testimonio de vida, sí, y otras también van a ser con palabra que ya está sembrada en el corazón. Cuando habla de esta longanimidad, habla de una paciencia y que soportaba, pero con mucho amor, a los débiles en la fe que muchas veces lo estaban ofendiendo. Como les digo, no se lo tomaban personal. Era longanimidad, o sea, era paciente con cada uno de ellos. Incluso, pues, cuando mandaba las cartas, pues mandaba principios bíblicos que les ayudaban en su madurez espiritual, para que ya no siguieran en esa condición de débiles en la fe, sino que se fortalecieran en la fe ahora en el Señor. Cuando habla de bondad, habla de que un ministro de Dios, cada uno de nosotros, un embajador, un colaborador de Dios, debemos de buscar siempre que todo lo que hagamos sea en beneficio de nuestros hermanos. Siempre en beneficio del otro. Entonces, haz con los otros como quieres que hagan contigo. ¿No es cierto? Es un principio, regla de oro. Es regla de oro. Entonces, siempre que en nuestro corazón sea esa motivación de que sea algo bueno para los demás. Cuando habla de que en el Espíritu Santo, habla de que un embajador, un colaborador de Dios, debemos de permitir que Dios tome el control de nuestra vida. Es algo que Él hacía. No sé, en el libro de los Hechos narra mucho, pero el Espíritu impidió, pero el Espíritu dijo aquí no, pero no voy por esto, pero entonces, cómo él iba siendo guiado por el Espíritu Santo para llevar a cabo la obra de Dios, y eso es algo que nosotros también debemos de hacer, dejar que el Señor guíe. Cuando habla de que el amor sincero, obviamente habla de que sin hipocresías, sin fingimientos, manifestando siempre ese amor ágape de Dios. Ese del que les habló en Corintios 13, lo estaba manifestando justamente, con ese amor ágape de Dios. Cuando habla de que en palabra de verdad, se refiere a que debemos de vivir lo que predicamos y también reconocer nuestras debilidades, pues precisamente para ser corregidos por Dios. Como les digo, perfectos ninguno, pero que estemos dispuestos a ser perfeccionados por Dios. Cuando habla de que en el poder de Dios, se refiere a que un ministro debemos de estar siempre reconociendo y testificando de los milagros de Dios en nuestras vidas y transmitiendo a otros esa confianza en Él. Cuando muchas veces hay personas que están pasando por situaciones difíciles aún dentro del pueblo de Dios, y a veces Dios nos ha capacitado, nos ha permitido pasar situaciones similares, no sé si le ha pasado, y precisamente como hablaba en el principio de esta carta, para consolar a otros con esa consolación que nosotros hemos sido consolados. Que parezca trabalenguas, yo sé que lo entendió. Y como nosotros, muchas veces Dios nos permite pasar por esas cosas, y cuando vemos a alguien más, le testificamos lo que Dios hizo en nuestras vidas. Es una palabra que anima. No sé si usted ha sido animado de esa forma. A mí me han animado mucho de esa forma, muchísimo, con la palabra de Dios y con el testimonio de lo que Dios ha hecho en determinada situación que alguien pasó muy similar a la que yo esté pasando. Que usted sabe que cuando uno está pasando a veces no ve con claridad, pero llega alguien que te testifica del poder de Dios, de lo que Dios puede hacer
agradecer de lo que Dios ha hecho en ellos, en su familia, y dices, gracias Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Cuando habla de que con armas de justicia a diestra y a siniestra, se refiere a que nosotros, como esos embajadores, somos esos soldados de Cristo armados con el escudo de la fe y la espada del Espíritu, conociendo cuándo es necesario estar a la defensiva y cuándo a la ofensiva. Hay veces que hay que estar a la defensiva y hay veces que hay que estar a la ofensiva. Y es algo muy interesante del apóstol Pablo, porque no solamente aquí, sino en otras cartas también él como que lo ministraba mucho ver a los soldados romanos. ¿No lo anotaron? Como que cuando habla de la armadura de Dios en Efesios, o sea, como que hace muchas referencias, como que él lo ministraba mucho ver aquel orden, disciplina y lo que era el ejército romano. Y aquí también lo toma, y esto a la ofensiva y a la defensiva, a diestra y a siniestra, pues es porque en un lado se llevaba el escudo y en el otro pues la espada. Y a veces había que defenderse, pero a veces había que atacar, que saber atacar. Y con la palabra de Dios, siempre bien certero, hay que saber cuándo. No siempre va a estar uno. Pero también hay que saber defender nuestra fe. Amén. O sea, a veces hay que defender y a veces hay que establecer con la palabra de Dios los principios de Dios, así como son, aunque a veces caigamos mal, lamentablemente. Pero si son de Dios, pues Dios respalda. Quizás algunos detractores del apóstol Pablo podían pensar que el apóstol Pablo en estos versículos estaba sobreestimando, o sea, como que estaba hablando muy bien de él, pero en realidad este es el testimonio que el Espíritu Santo está dando de él. Un hombre que a través del sufrimiento había permitido que el carácter de Cristo se forjara en él. Es que esa es una realidad, o sea, a través del sufrimiento es que se forja el carácter de Cristo en nosotros. Él dice la Biblia que era varón de dolores, experimentado en quebrantos. Así, y así, con eso también nosotros somos formados. Y la pregunta obvia es, ¿cuántos estaremos dispuestos a sufrir para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros? Porque como palabra suena bien, pero ya a la hora de la hora, ¿vamos a estar dispuestos a sufrir para que sea formado el carácter de Cristo en nosotros? Amén, ¿verdad que sí? Yo lo digo por usted y por todos los que nos están viendo. Dice la palabra de Dios en Lucas 18:8, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, que va a venir y que ya no tarda, eso téngalo por certeza, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará gente dispuesta a sufrir por su palabra, por su evangelio? Esto es algo interesante que cada uno debemos de contestarnos. En los versículos del 8 al 10, que también acabamos de leer hace un momento, el apóstol Pablo hace un contraste entre cómo los corintios lo prejuzgaban y cómo lo veían, y cómo el Espíritu Santo revela la forma en la que Dios lo veía realmente. O sea, una cosa es la opinión que los corintios tenían de él y otra cosa es la opinión que Dios tenía de él. Entonces, aquí es algo muy interesante que se plasma en estos versículos. Para algunos corintios, por lo que leímos en estos versículos del 8 al 10, para algunos corintios, mire, Pablo tenía mala fama. O sea, esta mala fama, sin duda alguna, se le habían creado muchos falsos maestros para desacreditarlo. Como les digo, de que según se enriquecía con las iglesias, pero que no aceptaba ofrenda, pero que era esto, pero que aquello, pero que no era apóstol. O sea, para muchos de ellos, Pablo tenía mala fama, que le habían creado muchos para desacreditarlo. Para muchos corintios, Pablo vivía en deshonra. Tal vez se referían a que él había abandonado el judaísmo y había perseguido a los cristianos, lo cual para muchos judíos que se estaban metiendo ahí en el rebaño del Señor pudiera ser algo como deshonroso. Para muchos él era un engañador. ¿Sabe? Una de las cosas que detona esta acusación era porque pues ya ve que les prometió visitarlos, pero no pudo hacerlo. Entonces decían, nos engañó, es un engañador, es un mentiroso, no cumple lo que dice. Para muchos de ellos, Pablo era alguien que nadie conocía ni tomaba en cuenta. Así como cuando decimos, no, ni en su casa lo conocen, ¿verdad? O sea, como para desacreditar, como para minimizar. Y esto trataban con esto de restarle importancia al ministerio que él estaba llevando a cabo, porque claro que Pablo sí era pues, muy conocido en muchas partes donde él había predicado.
Para muchos de ellos, Pablo se veía como un moribundo. Qué feo, ¿verdad? Qué feo. Pero pues es algo que ellos tenían en su mente, es un prejuicio que tenían acerca de él. Aunque sabemos que el apóstol Pablo, cuando habla del aguijón en la carne, sabemos que esto era una posible enfermedad que sí podía causarle este desgaste físico, entre otras muchas enfermedades que pudo haber sufrido, porque yo no creo que las cárceles ni de aquel tiempo ni de este sean lugares como muy salubres, más bien eran insalubres. Entonces pues podía haber sufrido muchas y múltiples enfermedades. Eso es algo que hay que tener en cuenta, que fue un hombre que tal vez también físicamente fue afligido de varias formas, pero que siempre mantuvo el gozo en el Señor. Para muchos, Pablo se miraba como alguien castigado por predicar a Cristo. Eso era algo que ellos tenían en contra de él. También lo miraban como alguien entristecido, como deprimido, como siempre triste. Quizás a causa de los muchos prejuicios que tenían en su contra. Además de todo esto, Pablo era un hombre sin recursos materiales. Probablemente el peor de los pecados en una sociedad materialista como eran los corintios. Que podía hacer lo que quieras, pero pobre no. Entonces para ellos era un hombre pobre, sin recursos, y eso lo tomaban a mal, fíjese nomás. O sea, pero en una sociedad que es materialista, que está acostumbrada a que tanto tienes, tanto vales, pues para ellos era algo, pero fatal. Sin embargo, Dios no miraba así al apóstol Pablo. Dios veía a Pablo como un hombre con honra, que es el contraste que hace ahí por deshonra y por honra. Es un hombre con honra que tuvo la valentía de abandonar su vida antigua para seguir a Cristo, y eso es algo honroso. Era un hombre con buena fama delante de Dios y de los hombres, porque vivía rectamente y sí les daba testimonio de su fe. Era un hombre veraz, que hablaba la palabra de Dios, aunque en ocasiones esto sin duda alguna le acarreó muchísimos problemas. Era un hombre conocido, era un hombre amado por Dios, incluso conocido hasta por los demonios. No sé si recuerda este pasaje en Hechos 19:15, que quisieron sacar un demonio y le dijeron: a Jesús conozco y a Pablo también, pero ¿tú quién eres? O sea, incluso los demonios tenían conocimiento de Pablo, pero los corintios lo querían minimizar como que nadie lo conocía. Bien conocido en el cielo y hasta en el infierno, fíjense nada más. O sea, cómo él llevaba a cabo este ministerio en la gracia de Dios. Muy vivo, a pesar de sus padecimientos, se sentía fuerte en Dios, sabiendo que lo externo se desgasta, pero el hombre interno se vivifica. No muerto, decidido a emplear hasta el último aliento de su vida en servir a Dios de todo corazón, hasta el final. Gozoso, a pesar de todas las calumnias y traiciones que enfrentaba. Enriqueciendo a muchos con su testimonio tanto de vida como de palabra, que al final, mis amados hermanos, solo la palabra de Dios prevalecerá por su gran valor. Y como alguien que poseía todo. Ellos decían, él decía, como no poseyendo nada, pero poseyéndolo todo. ¿Por qué creen que Dios lo veía como alguien que poseía todo? Porque tenía a Cristo. Y quien tenemos a Cristo, tenemos todo. Amén. En ocasiones se nos olvida quiénes somos para Dios y permitimos que lo que otros piensan de nosotros sea nuestra realidad. Muchas veces. Si lo permitimos, terminaremos viviendo en religiosidad y condenación. Recordemos una cosa, mis hermanos, no se trata de perfección, sino de estar dispuestos a ser perfeccionados. No permitamos que lo que otros, con sus prejuicios, creen de nosotros se vuelva una realidad. Porque nuestra realidad es que nosotros somos embajadores y colaboradores de Dios, ciudadanos de los cielos, que ya no pertenecemos a este mundo, pero que Dios nos tiene aquí precisamente con una labor muy importante, que es apercibir a otros y hablarles de su salvación. Amén. Pero eso somos nosotros, estamos de paso, y un día, ya sea que muramos o que el Señor venga antes, nosotros ¿a dónde vamos? Con el Señor, no nos va a dejar aquí. Amén. Jesús le preguntó a sus discípulos quién decía la gente que él era. ¿Lo recuerdan? De hecho, acabamos de tener una predicación al respecto. ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Esto lo vemos en Lucas 9:18 y en Mateo 16:13. O sea, ¿por qué lo preguntó? No porque tuviera una necesidad de reconocimiento o de identidad. O sea, él sabía que él era el Hijo de Dios.
sino para percibirlos de una realidad. Mire, por mucho que nos esforcemos en la gracia de Dios, no todos van a reconocerlo. ¿Nunca le ha pasado que uno está esforzándose en la gracia de Dios? Uy, tú ni cambias. Y uno, si no tiene su identidad bien puesta en Cristo, pues se va para abajo. Pero cuando tenemos la identidad bien puesta en Cristo, ¿sabe qué? Yo me estoy esforzando en la gracia de Dios. Por mucho que nos esforcemos en la gracia de Dios, no todos van a reconocerlo. Y por mucho amor que demos, no siempre vamos a ser correspondidos. Ténganlo de cajón eso, para que no se desanime cuando suceda lo contrario. Esto nos lleva a nuestro tercer y último punto, que se titula "Nosotros les amamos, pero ustedes a nosotros no". Esto vamos a leer los versículos 11 al 13 de 2 Corintios 6, que dice así: "Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchados también vosotros". Fíjese, no es fácil que un hombre se muestre vulnerable. No es fácil que un hombre se muestre vulnerable. Porque muchos confunden la vulnerabilidad con debilidad. Por ello es de destacar que en estos versículos se nota la parte más sensible del apóstol Pablo. No es fácil que alguien muestre su vulnerabilidad. Y más un hombre, ¿no? Que por cultura, quizás o tradición, es como que los hombres no lloran, ¿verdad? Pero mucha gente lo confunde, pero en realidad, pues, también tienen emociones y sentimientos. Así los creó Dios. Sin embargo, si pudiéramos hacer una paráfrasis de estos últimos versículos que leímos aquí, vamos a notar este corazón vulnerable del apóstol Pablo y cómo se los muestra a los corintios. Una paráfrasis diría así: "He sido sincero con ustedes, no me he guardado nada, les he abierto mi corazón. No soy perfecto, corintios, pero los amo. Todo lo hago pensando en su bien. Lamento que ustedes no lo vean así, pero como un padre espiritual les digo, espero que reconsideren". Poniéndoles, a mí siempre me da como mucho sentimiento esa parte, porque pues es tremendo, ¿no? Que él estaba dando como que todo por el ministerio y que no se le estaba valorando de esa manera, y que aparte lo estaban vituperando y criticando por cosas que ni siquiera eran ciertas. O sea, todo hubiera sido cierto, pues hubieran tenido alguna base, pero ni siquiera eran ciertas. Y él con todo abre el corazón sin miedo, mostrándose vulnerable ante personas que él sabía perfectamente que no lo estaban correspondiendo. Eso es algo que solo Dios produce. Los embajadores, colaboradores de Dios, debemos estar apercibidos de esta triste realidad, para no desmayar cuando nos encontremos en alguna situación parecida que nos tiente a amargarnos, desanimarnos y desviarnos del camino. Nos va a tocar pasar por ahí, algunos quizás ya han pasado. Si ya pasó, no significa que no vuelva a pasar, o sea, vamos en este proceso. Debemos de estar siempre apercibidos. Recordemos siempre, hermanos, que somos colaboradores en el ministerio de la reconciliación y que no somos enemigos entre nosotros. Nosotros somos hermanos, comprados por la misma sangre, la de Cristo nuestro Señor. No nos veamos así, no permitamos que nada nos haga vernos de esa forma. Eso nunca sea nuestra realidad. Para concluir, podemos ver que esta segunda carta de los Corintios es una carta muy personal, muy personal. Está mostrando ahí su corazón, su amor, esa capacidad de perdonar que Dios le había dado, de no devolver mal por mal, de estar al pendiente de un rebaño que Dios le había entregado. Y su propósito se centra principalmente en exaltar la salvación de Dios, que busca reconciliar con Él al hombre pecador y en traer consolación a sus colaboradores por medio de su palabra. Son palabras que nos dan consolación a cada uno de nosotros, sin importar el momento que estemos atravesando. Sabemos que la gente del mundo tiene muchísimos prejuicios de nosotros como cristianos. No podemos equivocarnos en lo más mínimo para ellos, porque inmediatamente nos condenan. ¿No le ha pasado? Uy, ¿y eso qué es cristiano? Ellos piden ser respetados,
pero muchas veces con nosotros no lo hacen. No respetan lo que nosotros creemos, lo que tenemos por convicción. Muchos piden respeto, pero ellos no respetan. Eso es algo que sin duda alguna caracteriza a nuestra sociedad del día de hoy. Sin embargo, sé que estamos cada uno dispuestos a soportarlo por amor a Dios, por amor a Cristo. Pero es importante que esto no suceda dentro de la iglesia, no entre nosotros. Eso no. Por favor, antes de hablar o hacer un juicio, investiguemos. Seamos justos y sensatos considerándonos a nosotros mismos. Porque todavía traemos cuestiones de la vieja naturaleza que se cuelan y que se hacen muy evidentes cuando descuidamos nuestra comunión con Dios. Eso es algo que le puede pasar a cualquiera que se descuide. Pero por favor, no lo hagamos. Dañamos, dividimos, restamos y no estamos siendo eficaces ni eficientes en la obra a la que Dios nos ha llamado. Amados hermanos en Cristo, el Señor Jesús viene pronto. Amén. Y espera encontrar embajadores, colaboradores de Dios, fieles ante toda circunstancia. El Señor ya viene y está esperando que nosotros hagamos nuestra obra, hasta que el Evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra. Amén. Vamos a ponernos de pie y orar. Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque sin duda alguna tú siempre estás buscando la unidad en el pueblo de Dios, en tu iglesia. Siempre estás buscando nuestra madurez, Señor. Aunque nosotros muchas veces somos torpes, Señor, a veces nos descuidamos y pasamos consecuencias, Dios, pero tú siempre tienes esa palabra viva y eficaz para nuestras vidas. Yo te doy muchas gracias, Señor. Para poder corregirnos, Señor, es necesario que tú muchas veces nos muestres nuestra realidad, cómo es nuestro corazón, Señor, y que también nos muestres esa gracia que solamente en ti sobreabunda, Señor, y que nosotros perseveremos en ella, Señor, siempre, Señor, alineados a tu palabra, esforzándonos en tu gracia para cada día parecernos más a ti. La meta de parecernos a Cristo, Señor, yo sé que es alta, Señor, por eso no debemos detenernos jamás. Dios, yo te ruego por la unidad en cada uno de mis hermanos, Señor, para que nos sintamos como esa familia en Cristo y que unos a otros nos animemos a seguir adelante con este ministerio de la reconciliación, reconciliando al hombre perdido contigo, Señor. Qué gran privilegio nos has dado, Señor. Te doy muchas gracias, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Despedimos la transmisión.